La parte química o el análisis del gas, por ahí lo entienden, pero tenemos problemas, como les digo, en el despeje matemático. Y bueno, ¿alguien más aporta algo más? Profe, Puede ser yo que puse sea, perdón, que T2 es igual a P2 por T1 dividido sobre P2. exactamente. Perdón. P1, sí, yo puse lo P2 mismo. por... T1 dividido en P1. Le voy a poner el paréntesis, lo cual no hace falta, ¿no? Porque estamos en una multiplicación, pero bueno, Sí, yo estoy de para acuerdo ser más con ella. gráfico. Bueno, ¿qué opina el resto? Ya tenemos 3 opciones. 2 iguales, aparentemente, y la tercera. Yo con suerte estoy entendiendo algo Ujú. de esto, porque yo me pierdo ahí, yo me pierdo. ¿Por qué es así? Porque es P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Y T2 no puede pasar multiplicando al otro término porque es una incógnita del denominador. Entonces tiene que ser el inverso. Isaías, es como, viste, cuando aplicó el otro día la profe de matemática el despeje. Bueno, acá lo mismo, si tenés que despejarte, viste que teníamos que despejar volumen también en matemática. Bueno, es lo mismo, tenés que pasarlo dividiendo, multiplicando según cómo esté el número o la letra. Sino lo otro que te puede servir directamente a hacer la fórmula como es y vos reemplazarla por números y después te vas a dar cuenta cómo es con letra. Yo hago eso, hago todo con números y después lo hago con letra. Bueno, igual me sobra. Ahí tenemos, lo he puesto en forma vertical, perdón que me saque la cámara, si me ven. Lo he puesto en forma vertical, la división, como para que lo veamos mejor. Nuestra incógnita es esta, ¿sí? Le voy a poner aquí. 2. Ahora bien, uno podría pasar presión 2 que está multiplicando, lo pasa dividiendo, pero después acá en este término me quedaría, no el vacío, sino un 1, ¿sí? Me quedaría 1 dividido T2. ¿Sí? Si yo paso P2 dividiendo el otro término. Entonces, para seguir una linealidad de razonamiento más sencillo, yo por ahí lo que hago es, dada la incógnita, si está en el denominador, la saco de ahí, es decir, la paso multiplicando al otro término, es decir que esto me va a quedar de esta manera. T1, perdón, T1 paso multiplicando mi incógnita, ¿sí? A todo eso lo va a dividir ¿quién? T1. Y esto, estoy usando el Word sin fórmulas, pero esto va a ser igual a P2, que el dato de P2 lo tengo. Entonces ya ahora sí con esto, y teniendo mi incógnita en el numerador, ¿sí? Que es que T2 es mi incógnita, teniéndola ya en el numerador sí es más sencillo a lo mejor despejar este valor, ¿sí? Entonces como T1 está dividiendo, ¿ahora qué hago? Lo paso multiplicando, entonces P2 va a ser igual a ¿qué? A la P2, a la presión 2, T1 que está multiplicando, dijimos que pasa, que está dividiendo, perdón, pasa multiplicando por T1, ¿sí? ¿Y quién me queda despejar? Presión 2, que al estar multiplicando pasa dividiendo. Entonces me queda P1. Yo lo despliego así en vertical a la división porque por ahí a lo mejor esto no les cuesta ver un poquito más. Entonces finalmente yo obtengo T2 igual a P2 por T1 dividido P1.
que básicamente es esta fórmula que dijeron ustedes, y también es esta otra fórmula. ¿Sí? Ahí le hice un paso a paso como para, si es que les clarifico un poco más, si no, lo hacen a su manera en función de cómo lo entienden ustedes, ¿sí? Pero yo, para simplificar, en la medida que le incluyo en el denominador, siempre lo trato de llevar al numerador. Y de ahí empezar a despejar. Sí. Profe, yo lo que entendí, P1 es multiplicado por T2, que es el que está igual a la derecha. P1 multiplicado por T2. Entonces se pone, o sea, abajo de la base, se pone el que está abajo de P1, o sea, T1. Sí, porque T1 no lo movimos, quedó ahí, y P1 quedó ahí. Ah, de una. Entonces ahí sí me quedó. Claro. Y como es una multiplicación, T1 no es que solo divide a P1, también divide a T2. ¿Sí? Es lo mismo. Si yo tuviera una suma o una resta, ahí sí no puedo influenciar a T1 que influencia todo el término, pero como es una multiplicación, T1, si lo pones dividiendo solamente, como está acá, a P1, o si lo pones así como lo he puesto yo, da lo mismo, ¿sí? No me quedé solo, no, ahí está. Bien. Bueno, tenemos la fórmula, díganme ustedes cuál es el valor entonces de T2, así yo ya lo pongo acá, me queda completo el ejercicio. 62,13. Kelvin. Bien. Bien, perfecto. ¿Cuántos grados centígrados son esos 62 grados Kelvin? Si yo les preguntase en grados centígrados, ¿me podrían responder o no? Habría que sumar 273. No, restarle. Habría que restarle. Restarle, perdón. Ya, menos 210 grados. Ahí va. 7. Ahora sí. Sí, podría ser una pregunta, decir, bueno, del resultado en grados centígrados, pero ustedes la ejercitación la tienen que hacer en grados Kelvin, y luego que tienen la respuesta en grados Kelvin, bueno, deben pasar a grados centígrados. Entonces son 62 menos 273. ¿Es así? Sí. Bien. Perfecto. Vamos a tener una X cantidad de grados centígrados. Bueno. ¿Quedan claros un poquito estos tres tipos de ejercicios? Cuando temperatura es constante, cuando presión es constante y cuando volumen es constante. Sí, re claro. Bueno. La fórmula que yo le dicté está re mal, ¿o no? La de dividido T1, eso no va, entonces. Esta. La primera, sí. Bueno, tiene algún detalle, porque fíjate vos que de hecho las dos presiones las haces multiplicar. Y bueno, fíjate, Claro. está bien que lo hayas planteado, y quiero que vos trates de deducir por qué no es tan correcta esta o por qué no es correcta, y si es esta otra la correcta, o la que está abajo que escribieron los compañeros. Que vos Porque cuando vos pasas un término al otro lado... Analiza el paso a paso del despeje y vos decís, bueno, ¿por qué no es esta? Está bueno hacer ese ejercicio. Y porque yo junté las dos presiones. Claro, serio, porque... Bueno, trata de hacer de vuelta el despeje para que te quede T2, que es tu incógnita, y ver si llegas de vuelta a lo mismo que has escrito acá, me has dicho, o si llegas realmente a la otra.
a esta o a esta que dijeron los compañeros. Ahí no podría simplificar las unidades y no te quedaría una sola unidad, por ejemplo. Sí, claro, ese es otro tipo de análisis. Es decir, bueno, tendría milímetros de mercurio al cuadrado, con lo cual no es una unidad de temperatura. O atmósferas al cuadrado dividido temperatura. ¿Sí? Eso te da un indicio también de que las dos unidades iguales siempre tienen que estar uno en el numerador y otro en el denominador. Si P2 está acá arriba, P1 tiene que estar abajo. Pero independientemente de eso, quisiera que plantes bien el paso a paso del despeje y veas de por qué esta no es correcta. ¿Sí? Profe, puede ser que porque el T1 siempre tiene que ir acompañado de la presión 1, ¿no? Entonces, si yo pongo el P1 y está dividiendo el T1, no los puedo separar, ¿sí? O sea, yo no puedo. Si una de las dos es tu incógnita, las vas a tener que separar, digamos, por algo. Bueno, en ese caso sí. Y lo otro es, temperatura va arriba, siempre va abajo presión, o va arriba presión, o abajo temperatura. Me parece que vos estás tratando de plantear una regla que tiene muchos asteriscos y es como memorizarte que van juntos, con lo cual yo iría más por el lado del análisis matemático, es decir, bueno, ¿cómo logro despejar este denominador? Y después, bueno, se reacomodan solas las variables. T1 quedará en el numerador y presión 1 quedará en el denominador. ¿Sí? Sí. Ya entendí cómo, profe. Bien. Bueno, bien. Me alegro que te sirva, digamos. Esa es la idea. Muchas gracias. Déjame la duda. Como resumen, te digo esto porque si vos ves al inicio, bueno, están dispuestos al revés acá. Presión está arriba, temperatura abajo, pero bueno, por cuestiones del despeje, finalmente me quedan al revés. Entonces, por ahí intentar memorizarte si van juntos, no van juntos, como me parece más de memoria, en realidad acá lo que hay que hacer es un poquito el análisis de cómo voy despejando paso a paso hasta llegar a despejar mi incógnita. Bien. Visto los tres tipos de ejercicios. Y si tuviéramos que despejar presión 1. Ahí. Si tuviéramos acá en este ejercicio. Claro. ¿Y cómo haces? Esta es tu fórmula. Esta. ¿Cómo despejas de ahí presión 1? Yo lo que haría sería invertir, o sea, no invertir la fórmula, sino cambiar de lado los dos, o sea, el potencia 1 con su denominador, lo pasaría del lado derecho y el potencia 2 con su denominador lo pasaría del lado izquierdo. Y creo que haría T1, o sea, T1 por P2 dividido T2 que me daría P1. Entonces después haría P2, si no me equivoco, P2, que estaría como 60. No, me perdí. Perdón, ¿vos qué querés despejar? ¿P1 o T1? Claro, P1. P1. Pasas simplemente T1 como está dividiendo, lo pasas multiplicando. Ajá. Paso esto multiplicando allá arriba, al otro término de la igualdad, y me queda despejada P1. Me va a quedar igual a que a P2 por T1, que estaba en el denominador, vino al numerador, dividido ¿quién? Dividido T2. Simplemente liberas P1, digamos, o sea, despejas P1. Ah, listo. ¿Sí? Listo, ahí me quedó claro. Bien. Vamos entonces al último, a ver qué tenemos para ver. El 31. Vamos a ver análisis de gráfico.
Bueno. Hay que calcular. Profe, una pregunta, ¿nos las iba a dar ahora o al último a la formulita resumida, digamos? Vamos con la formulita resumida ahora antes de terminar para este tipo de ejercicio, ¿sí? Me vuelvo acá y lo vamos a escribir en el ejercicio. ¿Cuál es la fórmula resumida? P1 por B1 es igual a ¿qué? A P2 por B2. Claro. Esto nos decía una de las leyes, ¿o no? Sí. Bien, pero a su vez yo le puedo asignar, me hace con fórmulas, pero bueno, le puedo agregar acá la temperatura, 1, y le agrego acá abajo la temperatura 2. Entonces ahí tengo planteadas las tres variables, P por B sobre T, un PBT, un triángulo de PBT, ¿sí? En lo cual me establece las tres unidades en relación de un estado, el estado inicial, versus las tres variables en el estado final o en el estado 2, ¿sí? Si yo leo, por ejemplo, en el enunciado que el volumen es constante, ¿qué hago con los volúmenes? ¿Qué hago con este? ¿Y qué hago con este? Lo saco. Lo saco de la fórmula. Perdón. Lo saco de la fórmula, sí, los tacho. ¿Cómo me queda la nueva fórmula? T1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. ¿Sí? Ahora bien, la temperatura de repente es constante. ¿Y qué hago con la temperatura de esta fórmula? Le retiro. La retiro. ¿Y cómo me queda la fórmula para trabajar? P1 por B1 igual a P2 sobre B2 por B2. ¿Sí? Ahora bien, finalmente, si el ejercicio me dice que la presión es constante, lo único que hago es elimino presión. La saco, digamos, o la tacho de la fórmula, y digo, bueno, a ver cómo me queda. ¿Sí? Me queda de esta manera. Lo único que hago es plantear las tres variables, tacho la que esté constante, y me queda la fórmula resultante con la cual voy a trabajar. Entonces, con este PBT igual a PBT2, podemos trabajar y decir, bueno, tacho esta, tacho B2, o tacho B, o tacho T. O sea, las tacho de los dos lados. Las saco porque... ¿Por qué las saco? Porque la T1, supongamos la temperatura es constante, me indica que es igual a la temperatura 2. Es igual porque es constante justamente, y al ser constante, dividir acá por el mismo número, dividir acá por el mismo número, no me afecta, entonces lo puedo sacar de la ecuación, ¿sí? Esta es la formulita básicamente, que lo tienen ustedes en el apunte, resumida, para trabajar y ir tachando cualquiera de las tres variables, ¿sí?